Como siguiente punto, recibamos a la conferencista de experiencia de vida, la magíster Marcela Reyes, magíster en educación física, ex entrenadora del equipo nacional de porrismo de Costa Rica, con más de 21 años de experiencia cambiando vidas. Fuerte el aplauso. Bueno, ¿cómo están? Ando un poquito con la voz y en la garganta ahí por si me oyen, pero no pasa nada. Quiero que me cuenten así, levantando la mano. ¿Quién hace deporte aquí? ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién está en una disciplina deportiva que le demanda por lo menos 2 veces a la semana hacer deporte? Bien. ¿Que haga 2 horas de deporte? Bien. Ok. Les voy a contar un poquitito. Cuando tenía 35 años, tuve la oportunidad de venir aquí a hacer una presentación justamente en el salón de abajo. Ese momento estaba pasando, era un momento de mi vida muy diferente al de actualmente. Tuve la oportunidad de que mi papá, que ya todos lo conocen, me dijera: vas a explicar y contar un poquito tu experiencia de vida. Y yo, mi experiencia de vida, ¿por qué? Venía de separarme después de estar casada 15 años con el papá de mi hijo. Mi hijo tenía 11 años, estaba en su último año de primaria, no tenía casa propia y además tenía mi carro embargado por culpa del papá de mi hijo. Resulta que mi papá me dice que haga esa historia y vengo a contarla. 7 años después, hoy a mis 43 años, vuelvo a venir a estar aquí a contar un poquito mi historia, con un poquito más de aventuras, y en un momento de mi vida en donde pasé una pandemia y una pospandemia que me enseñaron que la resiliencia de todas las adversidades que tenemos que pasar, pasan por algo. Todos saben qué es resiliencia, ¿sí? Ok, en donde nos empoderamos de nuestro dolor y de situaciones que estamos pasando. Les voy a contar un poquito. Ya les contaron que soy entrenadora de porrismo. Yo saqué una licenciatura en educación física en la parte deportiva y además me he especializado en la parte de porrismo. ¿Saben qué es el porrismo? ¿Sí? Cheerleading. Ok, en Panamá lo hemos intentado, pero no es tan fuerte tal vez como en mi país. Tuve la ventaja de ser parte en 5 procesos de selecciones nacionales y participar en uno de los eventos más grandes a nivel mundial, que es en Estados Unidos, y justamente esta foto es uno de mis últimos mundiales, en donde pude llevar equipos, ya chicos de 14 años en adelante, a competir, quedando entre 5.º lugares, 7.º lugares. Además, fui porrista desde 3er grado de la escuela. Y les cuento aquí, voy a hacer un paréntesis. Resulta que yo no siempre quise ser porrista. Fui porrista por casualidad. En esa época, una de mis mejores amigas me dice: voy a hacer unas pruebas para porrismo. Y yo, ¿porrismo? ¿Qué es eso? Estaba en el colegio metodista y en 3er grado, que uno era, nada. Yo estaba gruesita, igual piernudita como ahora, pero era cero flexible. Yo siempre me veía así como esas gimnastas poderosas haciendo cosas. Sin embargo, las situaciones en mi casa no eran las más favorables porque mi mamá trabajaba y no podía estarnos llevando siempre. Entonces, todas las actividades que las hacíamos eran siempre dentro de la institución. Pues resulta que hoy éramos las más pequeñas. Ella también estaba en 3er grado. Quedamos en el equipo principal. Y ustedes vieran, han visto porristas, han visto que son así guapísimas como yo, ¿verdad? No. Ok, son así altas, lindísimas. Yo decía, yo quiero ser así como ellas, poderosas, atléticas, ¿verdad? Nunca me imaginé que esta disciplina no era solo una parte física, sino que iba a traer un montón de cosas a mi vida además. Resulta que cuando quedábamos electas, yo era de las más pequeñas y yo decía, wow, si yo vine aquí como de casualidad, porque me voy para la casa de ella después. Desde 3er grado hasta la fecha he estado inmersa en el deporte. Soy actualmente la entrenadora del país con más trayectoria mujer en mi país, con más de 21 años activa. Y ojo, no soy la más vieja, soy un modelo vintage en el porrismo en el país. ¿Saben qué es vintage, verdad? Ok, esa soy yo. No es que sea la más vieja, ¿verdad? Resulta que desde el metodista empezamos a hacer, era muy fuerte y teníamos todos los entrenamientos constantemente y ahí fui poco a poco aprendiendo. No era la más flexible.
Y aquí rápidamente cuento un poquito mi historia. Resulta que nunca, ¿saben qué es un split? Que se abren así. Bueno, yo nunca lo he podido hacer. Creo que lo logré hacer en algún momento de mi vida. Porque mi hermano, resulta que era requisito fundamental, porque llegaban, hacían acrobacias y de repente hacían ¡juá! Y caían en split y yo decía, me morí. Resulta que mi hermano tuvo 1000 maneras de enseñarme a ver cómo yo hacía el split. Tirábamos jabón en el piso, me hacía unas pruebas, inclusive una vez me tapó los ojos y cuando íbamos de regreso a la casa, me fui en un hueco, quedé con una pierna aquí, la otra vez me dice, dale, estira, y yo así, ¿verdad? Entonces fueron siendo anécdotas en donde me fui dando cuenta que el porrismo no era solo un deporte de unas horas, era un modo de vivir. Con el tiempo tuve la oportunidad de que quedé embarazada y entonces pasó a ser diferente en la parte, estaban en la universidad. En el periodo de la universidad, cuando ingresé, logré estar en uno de los mejores equipos, que era la UCR. Ese momento fue como el wow, porque tuvimos la oportunidad de ir a competir a Acapulco, que fue una competencia muy fuerte, y resulta que regresando yo decía, ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y resulta que quedo embarazada. Ese año, quedando embarazada, tuve la oportunidad de que mi entrenadora, que vio cuando estaba en tercer grado, me viera en una presentación de porrismo, justamente en el Metodista, algo parecido como doña Marcela, y me dijera que ella quería que yo fuera la entrenadora del Metodista. O sea, que regresara al lugar donde yo crecí y me hice porrista, pero ahora como entrenadora. Resulta que yo le dije, bueno, que está bien, solo que estaba embarazada y no pasó nada. Ese año, cuando regresé, estuve trabajando 15 años en el Colegio Metodista, iniciando con un proyecto muy pequeñito. Tenía chicas, eran como 17 pequeñas, y era un proyecto muy, muy, muy pequeño. Dentro de esas chicas estaba esa chica que está ahí sentada, ¿ok? Tenía 7 años, empezó desde 6 años, estaba en ese proyecto. En el Metodista tuve 15 años trabajando y formando diferentes líderes. Imagínense que puede ser 15 años y la cantidad de personas que uno puede conocer en ese largo camino. En ese momento, a pesar de todo, porque no crean que siempre fui así como, o sea, era una porrista un poquito introvertida, no me creía las cosas. Hasta puedo decir que hace unos 3 años para acá, 4 años, les puedo decir que soy esa líder amorosa, apasionada, valiente y humilde que cree que está donde está porque realmente he trabajado para eso. Resulta que ese proceso de 15 años, en mi último año, en el 2019, iniciando pandemia, 15 años, tenía un proyecto de 110 porristas. Inicié con un proyecto de 15 porristas y llegué a tener todas las categorías, las minis, la prekinder, categoría A, categoría B. Tenía un equipo de femenino de chicas de secundaria, así como ustedes, haciendo cosas increíbles, gimnasia, acrobacia, o sea, era un proyecto totalmente exitoso y en uno de los puntos más altos de mi vida, porque además estaba con todo lo que eran procesos de selección, ¿ok? Y a pesar de ahí, empecé a trabajar y iniciamos, no fuimos de los primeros lugares. Sin embargo, conforme el equipo fue creciendo, llegamos a ser de las categorías más fuertes y la gente en nuestro país, los equipos querían competir conmigo porque decían que nunca podían ganarnos. Así fueron casi que los últimos 8 años de los 15 años que estuve trabajando en el Metodista, donde crecí y me formé como entrenadora porque en realidad era muy joven. O sea, venía con una visión, pero fui aprendiendo todo lo que fui aprendiendo. No era desde un principio, sin embargo, yo decía, yo quiero ser entrenadora. E inclusive por eso les digo, soy de las que se ha mantenido por más tiempo y ninguna de mis compañeras de esa generación de porrista se mantiene. Cuando ellas me ven me dicen, wow, o sea, todavía seguí siendo porrista y tal vez no fui una porrista súper ágil, ni fue que hacía un montón de cosas, pero sí tenía una visión de qué era lo que quería, ¿ok? En ese momento, durante pandemia, porque tuve una situación justamente en ese proceso, pero resulta que todos pasaron su pandemia y todos pasaron situaciones diferentes. En mi caso, mi colegio, después de trabajar 15 años, mi hijo estaba ahí, decía suspenderme de abril a noviembre, sin goce de salario.
¿Se pueden imaginar qué es eso? Soy madre de familia, mi hijo actualmente tiene 20 años y además sin goce de salario. No fue ni un 25% ni un 50%. O sea, decidieron cortar todo. Entonces, ahí volvemos a lo mismo y la palabra que les decía, resiliencia. Pero bueno, por algo está pasando lo que está pasando. No es por casualidad. Y empiezo, ¿verdad? Y empiezo a darle vuelta, y yo no puede ser posible que otra vez estén pasando situaciones. Porque no crean que uno llega a ser lo que es ahí como, ¡ay! ¡Tarán! Aquí estoy y ya soy la líder que soy. No. Uno tiene sus historias y todo va sumando para ir creando lo que es. Por eso, los líderes, todos nacemos siendo líderes. Es como una perlita que hay que ir cultivando para que todos podamos ser. Resulta que entonces me suspenden y sin goce de salario, yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y además de pandemia, todo virtual, deporte virtual. ¿Quién le gusta hacer deporte virtual? Y uno ahí, está haciendo, levante la mano, enciendan cámaras. ¿Quiénes pasaron por eso? Para mí, lo peor, ¿verdad? Resulta que entonces me tengo que reinventar e iniciar de nuevo y decir, bueno, clases deportivas virtuales, enseñando baile virtual, tenía años de no dar clases de baile y inicié dando otra vez zumba y viendo videos, viendo cosas, porque sabía que de alguna manera tenía que salir adelante porque en el colegio no me iban a ayudar, ¿ok? Siempre supe y tenía al lado, por supuesto, a mi familia, pero uno sabe, o por lo menos yo en mi caso, sabía que yo tenía que salir adelante haciendo mis cosas. Resulta que empecé a hacer clases virtuales y los mismos padres de familia que me conocían, inclusive de otros grupos, empezaron a meterse. Entonces tenía chiquitas que estaban dentro del mismo grupo actual y compañeras que ni siquiera tenían nada que ver, pero se metían porque, bueno, la clase valía $5 y todo iba sumando para poder hacer el pago de todo lo que viene a fin de año, a fin de mes, que todos tenemos que pagar. A lo largo de mi vida pasaron ciertas situaciones que marcaron un antes y un después. Y pandemia creo que fue para todos un antes y un después. Sin embargo, anteriormente, yéndome un poco más para atrás, recordando siempre, porque a veces, no sé si les pasa que uno dice, ay, pasé por aquí y me caí, y me devuelvo y vuelvo a salir, ay, yo sabía que no tenía que pasar por ahí, y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué tengo que volver a empezar? ¿Por qué no salen? ¿Por qué fui yo la persona que escogí? Todos tenemos una historia detrás, y todos cada uno lleva su propia cruz, capaz que pueda levantar en algún momento. O sea, no creamos que lo que nos está pasando es totalmente para siempre, es un momento temporal. Resulta que cuando estaba pequeña, dentro de todas las cosas, mis papás eran divorciados, hubo 3 cambios, 3 eventos que marcaron mucho y me permitieron ser un poco más fuerte y creer en la capacidad que podía tener. Mi papá se tuvo que venir a Panamá a vivir por cuestiones de trabajo, entonces siempre necesitamos tener a nuestra familia cerca. En ese caso, mi papá ya no estaba cerca. Mi hermano decide a los 17 años venirse a estudiar a Panamá y hacer un cambio. Yo no me quise venir porque tenía a mi mamá y no quería dejarla sola. Teníamos 10 años de vivir en una casa una casa muy grande, muy linda, y resulta que los dueños de un día para otro deciden echarnos de la casa y realmente fue así. Mi mamá tenía una casa en el interior y ella dice, me voy para allá, ¿te quieres venir conmigo? Le digo yo, no me quiero venir. En esa época yo estaba igual muy metida con la parte de deportes. ¿Y quién está aquí en noveno? ¿Quién está en noveno año? ¿Cuántos años tienen ustedes? 14 años. Yo tenía 14 años cuando mi mamá decide irse para Orotina. Bueno, tenía 15, 16 años. Tenía 16 años. Decide irse y me dice, bueno, te vas a quedar acá porque no te puedo llevar. Imagínense que es tener 16 años y vivir sola en una casa teniendo que hacer varias cosas. El primer año me fui a vivir a la casa de una amiga de mi mamá que vivía en alto, pero tenía un cuarto abajo totalmente oscuro. Cada vez que yo entraba hacía un frío y era para sentirme acompañada, supuestamente, ¿verdad? Y totalmente siempre llegaba y no me sentía acompañada. Incluso recuerdo que una vez habían como cucarachas y yo decía, yo no puedo estar aquí a mis 16 años. Me tocó crecer un poquito más rápido. A pesar de que siempre hemos sido una familia muy unida,
nos ha tocado cada uno tener su propia historia. Pues resulta que yo leí, no podíamos estar ahí. Y desde esa fecha, a mis 16 años, me tocó un peregrinaje por 8 casas distintas, desde viviendo con mi tía, viviendo en ese lugar, viviendo en unos apartamentos. Me tocó vivir en un apartamento estudios a mi 10º año y un 10º año, y qué chiva tener un apartamento solo para uno. Por supuesto, era la sensación y era full fiestas. En mi casa se hacían fiestas de que no cabía la gente, pero mucha gente me decía, ¿cómo no? Me perdí en el camino, porque a pesar de que vivía sola, no, siempre fui muy consciente de lo que quería y muy consciente en el deporte en el que estaba metida, que era el porrismo. Cuando estaba en el colegio, entrenaba siempre full, todo lo que pudiera. Y en mi época de universidad también me tocó hacer mucho sacrificio, pero aprovechaba muchísimo. Siempre tenía la casa llena, porque no me gustaba quedarme sola. Y a pesar de todo, porque sentía que siempre estuve sola. Resulta que se me da la oportunidad de conocer hace muchos años en una institución a una muchacha, y le digo, no quiero estar aquí en el colegio, y le mando mi currículum. Y entonces me dice, bueno, le digo yo, como educadora física, que es mi principal carrera. Entonces me dice, claro, Marce, pasame y no sé qué. Me dice, ¿pero qué pasó? Y yo le cuento un poquito la historia. Le digo yo, es que pasó esto, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, ¿y en porrismo? Y le digo yo, bueno, ustedes saben que yo tengo muchos años de ser porrista, pero entrenadora, pero no es como, o sea, si hay alguien ahí, no quiero como. Me dice, no, está bien. Resulta que yo en el Metodista era entrenadora de porrismo y además nada más docente. Cuando me llaman, una de las directoras que estaba ahí me escribió un correo y me dice, hola Marce, no sé si te acuerdas de mí, pero yo soy la que te voy a entrevistar, trabaja contigo. Y yo, bueno, ok, está bien. Cuando ya empiezo a buscar, y yo, sí, claro. Y de repente, esta otra muchacha que yo logro hablar, Lucrecia se llama, me dice, Marce, nosotros queremos que estés aquí. Cuando me llamaron, ella me dijo, Marcela es una de las mayores motivadoras de este país. No podemos dejar que ella se vaya si está pidiendo trabajo, porque no vamos a conseguir una líder como ella. Yo me quedé así, esa soy yo. En ese momento, por eso les digo, a veces no creemos en todas las capacidades que tenemos hasta que alguien más lo resalta. Y ella me decía, es que no podemos dejar que ella se vaya. Y yo, bueno, ok, está bien. Y me dicen, bueno, vamos a ofrecerte la parte de educación física, la parte de porrismo, y además te vamos a dar una coordinación deportiva. Tengo 3 años de trabajar ahí en el San Gregorio actualmente, y soy la coordinadora de deportes, artes, música y además de intercambios culturales. Ahora en enero tengo la oportunidad de viajar a Inglaterra porque he ido montando intercambios con ellos. Y les cuento esto un poquito porque además actualmente tengo casa propia. Este año cambié mi carro, el carro que estaba embargado. ¿Se acuerdan que les conté el embargado por el papá de mi hijo? Y pensé que nunca iba a poder cambiar el carro. Este año cambié mi carro, es un carro nuevo. Y no se los cuento como para que digan, está rajando. No, les cuento porque pensé que nunca lo iba a lograr, ¿verdad? Y tengo mi casa propia. Mi hijo tiene 20 años, estudia en la Universidad Latina, está estudiando mercadeo de publicidad. Y él me decía, mami, sí podemos hacerlo. Y yo no me lo creía. Entonces, me encuentro en la calle. Bueno, además, siempre que he tenido triunfos, he tenido actividades, yo digo, bueno, sí, ganamos y ya. O sea, inclusive ahora hasta la fecha, Andrea me decía, ¿tiene fotos? Yo no tengo fotos de casi nada, no guardo fotos de la gente y tengo muchos años de estar en esto. En todas las partes del país a donde voy, me encuentro gente que me saluda, me quiere, me estima, y son de esas cosas que yo digo, si no fuera la persona que soy, o si no hubiera creído en esa resiliencia de poder constantemente un cambio en mi vida, saber que era por alguna razón, creo que no sería la persona que soy actualmente, en donde me encuentro con gente que en una pandemia me ayudó. Además vendí productos Juice, no sé si conocen
estos productos, esencias para el estrés y la tranquilidad. Bueno, me compraban también productos de ese tipo porque me estaban ayudando. Gracias a eso, a la cantidad de gente que he conocido alrededor y el montón de vidas y corazones que he estado tocando a lo largo. Y eso es porque realmente siempre he sido muy apasionada de las cosas que hago. O sea, estudié esta carrera porque me gusta, porque era lo que quería. Y no entré a la primera. Tuve que hacer la prueba física 2 veces. Cuando la hice la primera vez, la perdí. No tenía la parte física, no sé qué pasó. Y tuve que esperarme casi 5 meses después para volver a hacer la prueba. Igual, decía, no puede ser porque a mí. Entonces llegué, volví a hacer la prueba y ahora actualmente ya tengo de estar ejerciendo como docente y a la parte deportiva. Les quiero contar que todas estas cosas que nosotros vivimos y todo lo que nosotros hacemos suma para poder ser lo que creemos. No crean que ustedes están ahí, como les dije, son una gema que van a ir poco creciendo. La cantidad de gente que nosotros podemos inspirar, no se lo pueden imaginar. O sea, están en el mejor lugar, porque además es una fábrica de líderes. O sea, aquí es una fábrica de líderes. Hay muchas instituciones que pueden tener una especialidad en ciertas áreas, pero aquí es una fábrica de líderes. Entonces, ahora que preguntaron quién se cree líder, o sea, todos somos líderes, todos. Y a todos podemos inspirar. Yo jamás me imaginé que podía inspirar a un montón de chicas. No me imaginé que podía inspirar a una Andrea que estuvo conmigo desde los 6 años y ahora es compañera mía de trabajo, amiga de aventuras, y o sea, y la diferencia de edad es bastante, pero ya no soy su entrenadora, somos amigas, somos compañeras. Nunca sabemos atrás a quién estamos inspirando, quién nos está viendo. Entonces, todo lo que siempre he hecho, lo he hecho de puro corazón, siendo apasionada en lo que me gusta. Tal vez no sepan ahora qué es lo que ustedes quieran hacer, pero sí es importante que se visualicen en uno, y no 10 años, porque a veces dice 10 años es mucho, 5 años, ¿qué se ven haciendo? Yo toda la vida me visualicé siendo porrista y animando a la gente. O sea, eso fue una de mis visiones más grandes hasta la fecha. A mí me dicen a veces que es como que yo soy como una campanita, o sea, como o sea, que paso así como animando y donde voy, ¿verdad? Pero no he sido sola, o sea, he tenido un montón de gente atrás que ha estado ahí apoyándome, desde mi papá, mi hermano, mi mamá, hasta mi hijo. Mi hijo ha estado ahí a la par apoyándome porque sabe que de alguna otra manera ahí estamos. Ante las crisis a veces nosotros no nos damos cuenta todo lo que podemos hacer para nosotros, para amigos o para nuestros familiares. Y para cerrar, antes de terminar, quería decirles, contarles un poquito que para mí cuáles son mis principios de liderazgo. Bueno, yo siempre digo que todo va a depender de mí. Están mis papás, está mi familia, pero yo soy mi propio cheerleading. Yo soy el que estoy ahí, yo soy el que me levanto en un espejo y digo, yo soy esa líder, yo soy esa persona, nadie va a estar ahí. Entonces tenemos que tener toda la capacidad para también apoyarnos y creer en nosotros. Si yo no creo en mí misma, ¿quién va a creer en mí? El 100% del tiempo es 100% posible. A veces decimos, no tengo tiempo para entrenar, no tengo tiempo para estudiar. El tiempo lo manejan ustedes mismos. Es un valor muy importante y es algo que todos podemos regalarnos hasta nosotros mismos. O sea, todos tenemos la capacidad. Yo entrenaba con las chicas a las 5 de la mañana porque ellas tenían que estudiar, tienen que hacer, bueno, entrenamos a las 5 de la mañana. Y el proyecto mío de porrismo, los papás creían tanto en mí que ellas iban y los dejaban a las 5 de la mañana al colegio, entrenábamos y ahí mismo se bañaban, se alistaban y se iban al colegio. No había excusa. Eso es parte de las barreras que a veces nos ponemos. Vivo mi pasión parada como si mi vida y la vida de los demás dependieran de ello. Para mí eso es un líder. No soy solo yo, me paro frente a las cosas que yo creo y lo que son mis valores para poder lograr
mis objetivos y que la gente que está conmigo los logre, como si de eso dependiera mi vida, porque realmente no soy sola, tengo un grupo de gente atrás que está apoyando y cree en mí. Mi visión, compromisos, promesas son las que dictan mi forma de ser y de acciones. Yo no puedo llegar, simplemente salir de un bar, emborracharme y ir a entrenar y decir aquí estoy presente. No, o sea, esta persona que está aquí, esta Marcela o sea, yo soy así tal cual. No quiere decir que soy una santa, no quiere decir que soy perfecta, no quiere decir que me tome una pinta como dicen ustedes. No, pero yo sí sé lo que quiero. O sea, no usé drogas en la época que pude hacer drogas cuando viví sola porque no me interesaban. Esa no era parte de mis metas. O sea, yo sabía hacia dónde quería ir. Entonces, estoy firme porque es parte de lo que yo quiero proyectar de la gente que quiero alrededor. Y estoy agradecida por todo. Sí, que, bueno, mi papá se vino para acá, bueno, gracias. Sí, que me dejaron sin salario, gracias. Que porque que me divorcié, gracias. Todo pasa por algo. Todo en esta vida tiene un significado y nos va a hacer crecer de alguna otra forma para ir sumando todo. Esta tarde llegar siempre y buscar esa muchosidad, digo yo, de querer más, de lograr ser conscientes de lo que queremos. Esto lo voy a leer porque lo escribí y me quedó tan bonito que lo quiero decir igual. La búsqueda puede ser infinita, pero si uno logra tener su visión enfocada, no hay cómo perder el camino siempre y cuando seamos constantes, a pesar de que todo lo que venga sea más fuerte. Te botas, te caes, te levantas, te vuelven a botar y te levantas. Eres la única persona que va a estar ahí haciéndote porras, apoyándote, siendo tu porrista interna constantemente. Nunca sabemos a quién vamos a inspirar, nunca sabemos qué persona va a estar ahí, qué mamá, qué alumno, qué hermano, qué familia puede ser inspiración para ti. Entonces, nunca deben de pensar en eso. Y cada cosa que hagan, véanse como si fuera una película real. Ustedes son los conductores de su vida, son los que están ahí en el carro manejando hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren llevar. Y Paulo Coelho, en uno de sus libros, de mis favoritos, El Alquimista, dice que el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo, de vivir sus sueños. Y cuando es así, todo el universo conspira para ayudarle a conseguir. Y la verdad es que no sabemos detrás de qué es lo que podemos hacer para llegar a estar donde queremos. No crean nunca que no son capaces de hacer lo que pueden. O sea, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, punto por punto. Visualicen lo que quieren y de verdad están en un mejor lugar. No todas las instituciones tienen este privilegio de contar con líderes y acompañarlos. De verdad, para mí ha sido un gusto y un honor, y espero que un poquito de mi historia les sirva para ustedes para el resto de sus vidas. Gracias.